En este vídeo vamos a aprender a utilizar una herramienta que se ha incluido por primera vez en el Adobe Illustrator CS5. Esa es la herramienta Anchura. La podemos encontrar aquí, en este punto de aquí de la barra de herramientas. Ahí la tenemos. Esta herramienta va a resultarnos muy útil, puesto que gracias a ella vamos a poder variar el ancho de nuestros trazados sin necesidad de preocuparnos por utilizar una tableta gráfica que tenga sensibilidad a la presión. Como ya vimos anteriormente con el pincel de manchas, podíamos aplicar una serie de grosores diferentes según la presión que diéramos con el pincel. De esa manera conseguíamos crear efectos interesantes en los trazados. Con esta herramienta, sin embargo, podemos modificar el grosor de los trazados de una manera muy sencilla. Para ello me gustaría enseñaros estas 4 caras que tenemos aquí dibujadas. Como podéis ver, cada una de ellas tiene un trazado diferente. Parece como si estas dos las hubiéramos dibujado con el pincel de manchas. Sin embargo, si pasamos a la vista de contorno, vemos que las 3 tienen el mismo trazado exactamente. Esto es debido a la opción de trazado que nos facilita la herramienta de Anchura. Para ello voy a seleccionar esta figura de aquí y con la herramienta Anchura voy a acercarme un poco para verlo mejor. Con la herramienta Anchura vamos a ver cómo puedo modificar el ancho de este trazado. Simplemente he pinchado sobre el trazado y he arrastrado con el ratón, y como podéis ver ahí me está creando anchura diferente. Sin embargo, cuando volvemos al modo contorno, el trazado no ha variado, sigue siendo exactamente igual. Lo único que ha hecho ha sido dotarlo de estas anclas, las cuales van a hacer que el trazado aparezca representado como un trazado más grueso, como podemos ver aquí. Con esta herramienta podemos engordar fácilmente cualquier trazado, creando así distintas formas. Si queremos realizar un trazado que engorde de manera no uniforme, podemos pulsar la tecla Alt mientras arrastramos, y así, como podéis ver, en lugar de en las 2 direcciones, engordará solo en una. Como podemos ver ahí, ahora no voy a pulsar la tecla Alt, vemos que engorda hacia arriba y hacia abajo, mientras que en esta únicamente me la ha engordado hacia abajo. Voy a volver a pulsar la tecla Alt y ahí lo podemos comprobar. Además de la herramienta trazado, que como podéis ver es muy sencilla de utilizar, tenemos una serie nueva de trazados que tenemos ya almacenados. Además podemos almacenar nuestros propios trazados como los que acabo de crear ahora mismo. Esos trazados los podemos encontrar en este desplegable de aquí. El que está puesto por defecto es el uniforme, pero podemos seleccionar una serie de trazados diferentes. Voy a seleccionar este objeto de aquí y lo voy a clonar. Y le voy a elegir el trazado uniforme que tenía en un primer momento. Vamos a decirle que tenga anchura de 1 píxel y ahí podéis ver que vuelve a ser como era en un primer momento. Seleccionando toda esta figura, puedo cambiar entre los distintos tipos de perfil. Vemos que no se aprecia ninguna diferencia y eso es debido al grosor en el que tenemos puesto nuestro trazado. Si lo incrementamos, podemos ver ahí los resultados. Y podemos ir variando entre este tipo de trazados diferentes. También podemos crear nuestros propios trazados, como ya expliqué anteriormente. Simplemente crearemos un trazado y con la herramienta Anchura podemos modificarla haciéndola más ancha o más estrecha. Si sobre una parte que ya es ancha pinchamos y modificamos, la estaremos haciendo más estrecha. Vamos a ver esto más de cerca. Voy a deshacer esos cambios y con la herramienta Anchura voy a pinchar y voy a estrechar. Lo mismo si pulsamos la tecla Alt. Este trazado que acabo de crear ahora mismo lo puedo guardar sencillamente. Simplemente lo seleccionaré y dándole a este botón de aquí, que es un disco, lo habré guardado. Aquí simplemente especificaré el nombre que quiero, vamos a llamarlo perfil flecha y vamos a dar OK. Ahora ya tendremos este trazado guardado para cualquier otro momento en el que queramos utilizarlo. Como por ejemplo ahora voy a seleccionar esta figura de aquí y voy a seleccionar ese perfil que acabo de crear, que lo tenemos ahí abajo del todo. Y ahí podéis ver cómo se ha aplicado
al trazado que teníamos anteriormente. Este panel de aquí, como podemos ver, es un acceso directo al que podemos acceder gracias a esta barra, que es la barra de accesos directos, como ya vimos en la sección de interfaz del programa. Pero también podemos acceder desde el panel de trazo que tenemos aquí anclado en nuestra interfaz personalizada de Design Decision. Aquí podemos ver el perfil y podemos seleccionar la misma lista de perfiles que teníamos. Como podéis ver, podemos rotarlos, eliminarlos o guardar perfiles nuevos. Veremos más en profundidad estas paletas en próximos vídeos. Pero de momento os invito a que experimentéis con la herramienta anchura y creéis vuestros propios trazados y los guardéis.